Hola, buenas, ¿cómo se anda? Bienvenidos a una nueva emisión de Cubano Emprendedor en Brasil. Esta emisión la voy a hacer porque anoche estaba en un grupo de cubanos y salió a la discusión lo del puñito de la frontera. Yo no soy una eminencia, pero estoy bastante actualizado. Les voy a explicar en el mes de noviembre del 2022 qué pasa con el puñito de la frontera. Cuando yo entré, yo no necesité el puñito de la frontera. Yo vine por una carta de invitación y vine en avión, en escala Panamá y de ahí para Sao Paulo. Sao Paulo cogí un ómnibus que ya he hecho el cuento aquí y vine para acá, para Satúa. El cuño de la frontera no lo están pidiendo para legalizar, pero sí se debe poner si entras por frontera, ya sean la gente que están entrando por Guyana. Vienen en Guyana, de Guyana a veces cogen una avioneta hasta un poquito más adelante de la frontera con el Boavista, que es la primera ciudad aquí de Brasil fronteriza con Venezuela y Guyana. Y debes ponerle el cuño, cuando pasas la frontera debes entrar ahí mismo a la Policía Federal, decir que que tú solicitas el refugio y que te pongan el cuño. Hasta donde yo sé, la misma policía te dice que no hace falta el cuño, pero de todas maneras traten de poner el cuño porque es donde indica por dónde tú entraste. No entraste por una esquina del país ni estabas escondido dentro del país, porque a la hora de tú presentarte en la Policía Federal, ya de donde vayas a ir, ellos por el cuño van a saber por dónde fue que entraste, que va a quedar registrado por ahí. Lo otro que estábamos discutiendo era que Brasil tiene 26 estados y tiene 5.570 ciudades. De todas las ciudades, nada más que hay 9 estados que tienen dentro del mismo estado, tienen, ¿cómo decir? Una prefectura, una unidad de la Policía Federal. Es decir, que los otros estados que no entran dentro de esos 9 tienen que tramitar es decir, que el RNM, que es el Registro Nacional de Inmigrantes, que es el carnecito que tengo yo, que incluso con una residencia permanente vas a seguir, lo que cambia es algún número, no sé, algún codiguito adentro, pero es el mismo carnet. Ese carnet que da la Policía Federal, nada más que se emite en 9 estados, todos los otros te lo tramitan en pequeñas oficinas que tienen, que no hacen nada, no emiten documentos, no nada. Ellos lo que tramitan es para esos 9 estados que sí tienen las oficinas grandes, y por eso es que hay veces que en otros estados se demora más en recibir la documentación. En otra emisión atrás de esta, que ya la dije, ya la edité y todo, ya debe estar circulando en YouTube. Expliqué más o menos cuánto era el gasto que yo tenía del mes, de los gastos fijos del mes. Porque hay 2 o 3 personas que me están escribiendo por el correo y me están preguntando que con cuánto se pasa un mes en Brasil. El salario mínimo ya expliqué que era 1.200 pesos, que sobre los 1.000 pesos más o menos pasas el mes. No pasas el mes ampliamente, pero pasas el mes. A ver, no vas a pasar el mes con hambre. Pagas los gastos fijos y te da para la alimentación del mes. No vas a comer carne todos los días, vas a ir igual que Cuba, vas a ir variando un huevo, un picadillo, pero te da, 1.000 pesos te da, 1.000 reales. El cambio del dólar está a 4.20, 4.40 con respecto al real. Un dólar, 4.20 o 4.40 reales. Es lo que te van a cambiar aquí en la Western Union, o en el banco, o en las casas de cambio. Para mí deben de traer dinero por lo menos para aguantar 3 meses. Tienen que sumar que tienes que comprarte
A ver, un refrigerador es básico, cada cual llega con lo que tiene, ¿no? Pero es básico, un refrigerador aquí puede costar de 650 pesos hasta 1200, 1300 pesos, un refrigerador bueno, que estoy hablando, que no es un refrigerador que se rompa cada 5 minutos, un refrigerador bueno, normalito. La rosera y la reina, la rosera sale unos 4 y pico, 400 y algo. Y la reina sale ya un poquito más cara, salen 500 y algo, 600 pesos. Ya con esas dos cositas de bandeja para ir cocinando. Expliqué en una emisión que ya hice lo de las marmitas, que puedes. Lo que pasa es que las marmitas es como si fueras a comer a la calle, porque es una comida más barata. Hay marmitas de 10 reales, de 12 y de 15 pesos. Cada marmita trae 2 platos fuertes. La marmita es un plato de comida parecido al que se compraba en Cuba. Cuando yo salí costaban 30, 25 pesos. Lo fuera a almorzar en la cafetería de la esquina. Arroz, frijoles, no sé, pollo frito, una vianda y una ensalada. Eso es una marmita. De todas formas, yo estoy preparando para, porque aquí adentro de las tiendas hay muchas tiendas que no te dejan grabar, tienes que estar grabando escondido. Estoy preparando 2 o 3 emisiones de varias tiendas, de diferentes tiendas, para que vean más o menos los precios de cómo se venden las cosas aquí, para que tengan más o menos una noción, porque que va a venir sepa con cuánto viene y a lo que se va a tener. Las camas están sobre los 100, 150, 200 reales, ya con colchón y todo. En vez de las encuentras 3 cuartos, en vez de las encuentras cameras. Los ventiladores nuevos están de 180, 230. Los ventiladores salen bastante buenos. Los televisores sí están caros, están de 1000 en adelante. 32 pulgadas aquí te cuesta 1200, 1300. Esos son televisores nuevos de paquete. De uso no se debe comprar porque aquí no se arreglan televisores y se botan, no se arreglan. Nadie se pone a arreglar televisores. Ni he visto a nadie arreglando una rosera ni una reina. Puede que los haya, lo ponen a la satúa y yo no me he enterado. Lo que se arreglan es las lavadoras, los ventiladores no se arreglan tampoco. No he visto a nadie arreglando ventiladores. Se arreglan las lavadoras y se arreglan los aire acondicionados. Es lo que sí he visto que arreglan. Y los micros. Un microondas te puede costar 150, 250, sobre ese rango. La lavadora te sale de 600 a 1500, más o menos por ahí. No son, a ver, son algo parecidas a las de Cuba, pero no son igual que las de Cuba. Para que tengan una, que hacen casi lo mismo, pero no son iguales. Lo otro que le quería decir, que nada más que lleguen, que se estabilicen, que entren, que logren alquilarse o ir a casa de un socio y no sé, lo pasamos una semana ahí, lo primero que tienen que hacer es llenar el formulario de la receta federal. Se llena por internet, pone receta federal, eso que va a llevar ahí a un sitio. En el sitio vas a ver varias casillas de formulario y buscas el de inmigración, llenas el formulario. Y al otro día es desconectado para la Policía Federal, para que puedan tener los documentos rápidos. Los antecedentes penales que uno saca en La Habana, en el Milrey, los legaliza después en la embajada. Los legaliza en la embajada, aunque uno vaya a venir con un pasaje de turismo. Luego puede legalizar en la embajada, vale. En el Milrey lo dejé, costaban 500 pesos. Y en la embajada, no me acuerdo ahora, no iba a hacer, revisar la libreta, a ver cuánto fue que me salió. En la embajada no me acuerdo, una bobería, por eso lo paga en el banco que está ahí en Quinta y 92, el banco internacional que atiende la embajada. Eso lo paga hoy, se demora como una semana, es rápido, no lleva mucha burocracia, ni lleva mucha preguntadera.
Los antecedentes que a mí no me sirvieron para nada, ahí los tengo. Las inscripciones de nacimiento tampoco, ni la fe de soltería. A ver, me servirá en algún momento, pero ahora mismo los trajes no cumplieron ningún ayuda, nada de eso que piden. La Policía Federal lo que tú vas es con el pasaporte y el carnet de identidad. Más nada, el carnet de identidad casi nunca lo piden ahí, pero vas con el pasaporte. El pasaporte sí es fundamental. Y de ahí para allá más nada. Y traten de que esté lo más vigente posible. Así que si pueden van a salir y lo van a hacer nuevo. No sé ahora con las nuevas leyes que quieren meter a esta gente que dicen que no quieren imprimir pasaporte ni actualizarlo para que las personas no se les vayan. No sé en qué estado andará eso, tendría que actualizarme. Lo otro que me enteré anoche en el piquete que Estados Unidos está deportando para atrás. La semana pasada me dijeron que estaban haciendo la prueba de miedo probado, una cosa de esa. Y ayer me enteré que están deportando para atrás. Así que las personas que tienen pensado ir para Estados Unidos tienen que pensarlo un poquito más, porque la Universidad de Estados Unidos está fuerte. Y llegar y que te deporten para atrás, se te frían unas cuantas neuronas. La otra está que cuando vengas para Brasil, que vayas a venir para Brasil, Colombia, Perú, para subir para Estados Unidos hay que dar tremenda rueda. El que va para Estados Unidos, señores, es para Estados Unidos. Nicaragua, Estados Unidos. Ahí no hay más magia, no hay más matemáticas. Si vienen para acá, es para atrás. Nada que ver con Estados Unidos. Es casi 3 veces de aquí a Nicaragua lo que le va a faltar para Estados Unidos. Y si no, miren el mapa. Lo otro que les iba a decir, que aquí con una residencia permanente, que ya la puedes tener, ya sea casado con una brasileña, que tienes que estar al tacto, a ver, tienes que tener tremendo tacto, porque la brasileña se divorcia y la pierdes la residencia permanente. Y lo otro es tener un chamo. Yo les aconsejo que si van a tener un chama, traten de tener un chama con una cubana, con un cubano. Que la pareja sea cubana. La pareja es cubana, el niño sale ciudadano y la pareja automáticamente sale residente permanente. Después, como a los 2 años, a los 4, ya tienen derecho a la prueba de la ciudadanía. Tacto con los brasileños que te enredan en una cuarta de tierra, te quitan todos los privilegios en una cuarta de tierra. Mucho tacto. Volviendo al tema del cuño, que fue por lo que hice la emisión. La semana pasada entraron una pareja de cubanos que sí pusieron el cuño en la frontera, la policía no le dijo nada. Hace un mes atrás entraron dos piqueticos, uno de 3 y uno de 2. Y los policías no le quisieron poner el cuño porque dijeron que no hacía falta. Llegaron a Araçatuba, tuvieron que caminar casi Brasil de punta a punta. Y aquí en la Policía Federal, porque Araçatuba sí tiene Policía Federal, ya se presentaron con el pasaporte y empezaron a tramitar. Otra idea que le iba a dar era que no se quedaran en Boavista. Boavista aterrizan todos los vagos de los haitianos, los venezolanos, todos los vagos, todas las personas honestas que viven, trabajadoras, que quieren prosperar, avanzan un poco más, caminan Brasil más adentro. Tienen que estudiar bien a qué ciudad se van a incorporar. Hay ciudades que son más caras que otras. Hay ciudades que son más frías que otras. Y en Brasil hay ciudades que nieva. Tienen que pensar bien, averiguar bien y tener una idea clara de para dónde van a coger. Bueno, me parece que ya lo del puñito quedó bastante claro, no tengo más nada que aportar sobre el asunto. Nos vemos en la próxima emisión y muchas gracias. Suscríbanse si no se han suscrito y activen la campanita para nuevo contenido. Nos vemos en la próxima.